¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Minería 360. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el escenario de la minería chilena, de sus activos, de sus proyectos y, por supuesto, de su desarrollo a futuro. Y para eso vamos a entrevistar en profundidad a la recién asumida ministra de Minería, Marcela Hernando. Así es, y además, para quienes no saben, la recién asumida ministra es médico cirujano de la Universidad de Chile y tiene una amplia formación en gestión de políticas públicas, en administración de empresas, en gestión comercial. Y también ha tenido una carrera política, primero en el ámbito de la gestión de la salud y después como intendenta de la región minera, alcaldesa y después como diputada de esta misma región de Antofagasta, siendo parte también de la Comisión de Minería de la Cámara Baja. Y vienen muchos desafíos por delante que queremos abordar en la conversación del día de hoy. Aquí comienza Minería 360. Ministra Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Minería 360. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, Sebastián, Isidora, estar aquí y poder conversar de minería, que a mí es un tema que siempre me ha gustado. Sin duda, sí, claro. Usted ha representado una zona minera también, sí, y ahora se hace cargo de esta cartera tan importante. Hablamos mucho de minería en general, ¿no? En el país, en la política, no solo en este programa, por supuesto. Pero queremos darle un poco de contexto también, ministra, a lo que significa la minería, el peso específico que tiene en nuestro país para que la gente también dimensione el tamaño de este sector y de esta industria. El 15% del Producto Interno Bruto de nuestro país correspondió a la minería precisamente en el año pasado. Esta fue el 60% además de nuestras exportaciones. 6 de cada 10 dólares que se iban al exterior correspondían precisamente a exportaciones mineras. Vamos a ver una gráfica que hemos preparado, ministra, que nos muestra precisamente la producción minera en Chile. Somos el primer país productor de cobre a nivel global, de renio y de yodo. Segundo lugar, de litio, de molibdeno y de boro. Cuarto lugar de productores de plata y 16º lugar como productor de oro, según los datos que recogimos desde Cochilco, lo que le da una dimensión mucho más amplia, no solo en el cobre, sino en otros minerales también para la industria minera en nuestro país. Claramente somos un país minero y en base a eso y a esos antecedentes que veíamos, ministra, nos gustaría saber primero cuáles van a ser las prioridades de su gestión, de su cartera para su periodo como ministra de Minería. Yo creo que las prioridades las ha señalado el presidente Boric así con bastante claridad en términos de lo que significa el favorecer una reactivación económica, favorecer la inversión en minería, la nueva inversión tanto extranjera como chilena, pero de la misma manera también haciendo más sustentable la industria minera. Y en ese contexto, porque eso es en términos bastante generales, cosas importantes a hacer, preocuparnos de la pequeña y mediana minería, que tiene sus propios dolores, sus propios problemas, sí, claro, y que representan, sobre todo desde la zona de la que yo vengo, una proporción bastante importante de las tareas y de las faenas que hay. Sobre todo en la tercera región, cuarta región. Así es que a los pequeños y medianos mineros aprovecho de mandarles un cariñoso saludo. Vamos a tener una próxima reunión de directorio en la ENAMI. Ajá. Y vamos a estar viendo algunos temas que a ellos les están doliendo. Por otro lado, la encomendación de partir o hacer un recambio, un giro, una vuelta al timón de lo que está pasando con el litio. Hemos perdido... porque hemos perdido muchos años, Sebastián. Y te lo digo porque con el litio hace aproximadamente 10 años en nuestra región ya estábamos pensando en hacer las cosas que recién están partiendo hoy día. Y yo creo que eso tiene que ver también con una mirada de corto plazo que se ha estado manejando. Yo creo que no nos ha hecho bien como país el ir perdiendo nuestra capacidad de planificación. Y lo digo así rotundamente, yo soy una de las que cree que como país hemos perdido la capacidad de planificar y proyectarnos en el largo plazo. Ajá. La industria minera es un poco diferente porque no existen proyectos mineros que no sean de largo plazo. Sí, claro. Pero los tiempos uno de los desafíos principales. Pero los tiempos políticos son cortos. Entonces, con el tema del litio, la verdad es que hemos perdido alrededor de 10 años de hacer algunas cosas que había que hacer hace rato. Ministra, conversábamos, ¿cierto?, sobre la relevancia que tiene el cobre
para Chile, además de ser el país número 1, digamos, en el ranking de la capacidad de producción que tenemos, también el cobre representa el 11,2% de nuestro PIB, o sea, es un tema económicamente también muy importante. ¿Cómo ve usted que se puede conciliar, por una parte, la demanda que tenemos por aumentar nuestra capacidad de producción, las necesidades de la sustentabilidad medioambiental y las propias necesidades que tienen, por ejemplo, las comunidades que viven en las zonas mineras? ¿Cómo ve usted que se triangula esos tres aspectos? Bueno, uno tendría que hacer la diferencia respecto de lo que es la gran minería, de lo que es la mediana y la pequeña. Por ejemplo, tú me hablas de cómo uno podría aumentar la productividad, pero también ser amigable con el medio ambiente, y yo sé que vamos a hablar hoy día a propósito también de los relaves. Hay una cantidad de relaves abandonados que son antiguos, que son muchísimos, que están identificados, el Naskiomin los tiene absolutamente identificados. Muchos de ellos podrían en este minuto, con nuevas tecnologías, volver a producir y entregar productos todavía, porque son de los tiempos en los que algunos yacimientos tenían altas leyes. Y por lo tanto los relaves también tienen una riqueza que es posible aprovechar. Para rescatar algo de ahí. Para rescatarlo y aprovechar de, entre comillas, sanearlo, o decirlo en una palabra bien sencilla para que la gente lo entienda y que deje de ser un pasivo medioambiental y se transforme en material inerte. Entonces, yo creo que hay que ser, y estamos abiertos a ser, lo más creativos y lo más flexibles posible para tratar de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Ministra, pero son 758 depósitos de relave los que teníamos en el catastro, ¿no? En el último catastro. 173 abandonados. ¿Qué medidas concretas se pueden adoptar? Usted nos da una idea general, pero en específico, para la gente que vive cerca de algún relave, para las comunidades que están cerca de los relaves, es un tema bien crítico. ¿Cuál es el plan? Es un tema que a mí en lo personal me preocupa harto. Los pasivos medioambientales en general, los relaves en particular. Sí. Y decirte que hay muchos de ellos que son, y yo diría la mayoría, responsabilidad hoy día del Estado. Porque hoy día cuando tú te instalas con y después de que existe la ley de bases del medio ambiente, cuando tú partes con una faena minera, tú estás obligado a establecer tu plan de cierre. Y por lo tanto no van a existir, uno podría decir, ya no se van a poder dejar cuando cierren las faenas estos relaves abandonados. Claro. Pero ¿qué hacemos con todo lo que hubo antes? Claro. Y en alguna medida yo siento esa responsabilidad de que el Estado tiene que establecer un plan para remediar todo aquello. Ahora, es una tarea inconmensurable y hay que partir con los más prioritarios. ¿Qué he pensado o cómo lo vamos a hacer? De hecho, existen recursos en el Ministerio, no estoy hablando de recursos monetarios, estoy hablando de recursos técnicos para abordarlo. Hay un plan que está dejando el gobierno que se acaba de ir para trabajar con los relaves, pero en lo personal yo voy a tener un experto en temas hidrogeológicos, y también de temas de sustentabilidad, para que esto sea una cosa transversal. No puede ser solamente de un departamento, porque aquí están las cosas demasiado compartimentalizadas. Entonces la idea es que sea transversal a todas las actividades y a todas las divisiones del Ministerio, el que esto tenga un enfoque que sea de rescate, pero al mismo tiempo que puedas aumentar la productividad y sacarle el mayor, entre comillas, jugo a lo que todavía está ahí. Ministra Hernando, usted hablaba de lo que había dejado precisamente el gobierno anterior en distintos ámbitos, ¿no? Y un documento consolidado tiene que ver con el Plan Nacional de Minería, ¿no? Hacia el 2030, que fue una iniciativa que reunió al mundo civil, organizaciones, gremios, etcétera. ¿Qué opina usted de ese documento y de los lineamientos y la estrategia que se visualiza ahí en ese Plan Nacional? Tengo miradas encontradas, estoy siendo así como súper transparente con ustedes, porque me lo presentaron y a mí en lo técnico me parece muy bueno, excepto que hay algunas cosas que yo siento que son falientes. Le pregunté al exministro si tenía un capítulo sobre litio y no lo tiene.
aparece mencionado así como muy someramente. Entonces, me imagino que si uno lo mira así con mirada crítica le va a encontrar algunas deficiencias, pero en lo técnico yo lo encuentro muy bueno. Me gusta mucho la forma en la que se realizó, pero también conversando con los gremios, porque tú dices, fue elaborado participativamente, los gremios tienen la visión, o lo que me transmitieron los gremios con los que yo he conversado, que no he conversado con todos todavía, pero con varios, es que ellos estuvieron las primeras veces para ver de qué se trataba, pero que se retiraron de las mesas y que no lo sienten de ellos. Entonces, ¿qué gremio? ¿Las grandes empresas? No, los trabajadores. Los trabajadores. Los trabajadores de las empresas, los trabajadores del cobre en general. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo ese plan, que técnicamente me parece bueno, hacemos que los trabajadores lo sientan propio. Es un tremendo desafío para mí, lo estuvimos conversando hoy día con mi equipo de comunicaciones, y cómo hacemos que la ciudadanía lo sienta propio. Así es que eso es una de los desafíos de la primera etapa. Ministra, también usted ha manifestado el interés, ¿no?, de hacer una reactivación económica, pero con sustentabilidad ambiental, ¿no? Este desafío también de la minería verde, de la minería más sustentable. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo pretende hacerlo? ¿Qué oportunidades ve? Veo muchísimas oportunidades. Se habla mucho a propósito de las fundiciones, y yo entiendo que existe un diagnóstico del gobierno pasado de que las fundiciones no son rentables, que producen pérdida y que no era interesante invertir en aquello. Nosotros tenemos una mirada un poco diferente, en el sentido de que para algunos puede ser un negocio. Yo conozco la fundición Alto Norte en Antofagasta, y es una fundición privada que solo se dedica a eso hace muchísimos años, y que si no fuera rentable no estarían dedicados a eso. O sea, el negocio puede ser rentable. En China las fundiciones han aprendido a hacer, a mejorar desde el punto de vista tecnológico, y hoy día son tremendamente rentables y más amigables con el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que hay la oportunidad de ofrecer alianzas estratégicas a inversión extranjera que pueda venir a instalarse con sus negocios acá, para los cuales pueda resultar atractivo esto. Y eso también tiene que ver con ser audaces en la declaración de cuáles son nuestros intereses y declararlos de interés público. Yo sé que hay muchos gobiernos extranjeros, hay muchas empresas extranjeras que están queriendo invertir en Chile, y esas conversaciones las vamos a empezar muy precozmente, porque sabemos que se vienen tiempos difíciles para la economía del país, que nosotros somos parte de la reactivación y que por lo tanto estamos obligados a salir a buscar esa inversión, y en eso estamos. Ministra Hernando, queremos profundizar en este tema, hablar de otros también que están en la agenda, pero nos vamos a dar una pausa. Nos vamos a separar un instante aquí en Minería 360 y volvemos de inmediato con más. En el estudio nos acompaña la ministra de Minería, Marcela Hernando. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Minería 360 en un capítulo especial con la presencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando, que nos acompaña aquí en el estudio. Ministra, en el primer bloque hablábamos de las pequeñas, de las medianas empresas y de temas bien relevantes para ellas, por supuesto. Pero queremos hablar también de las grandes empresas, y hay un tema central, que es el del royalty minero, que forma parte importante de la propuesta que ha hecho este gobierno del presidente Boric. Y quisiéramos introducir la conversación con una gráfica que hemos preparado, con una tabla comparativa que construyó el académico de la Universidad de Chile, Emilio Castillo, para conocer cuáles son los regímenes de explotación e impuestos de Chile y de otros países que también son potencia minera. ¿Qué pasa acá en Chile? Bueno, fundamentalmente hay un régimen de explotación de minería privada y estatal. En Perú es solo privada, en Canadá también hay minería privada principalmente, en China es minería estatal, en Australia minería privada también. Queremos dar esto como antecedente para introducir la conversación de este tema, para hablar de impuestos acá en Chile en particular. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno en la discusión que ya está abierta sobre el royalty minero? Porque recordemos que el proyecto está en trámite allá en el Congreso, está en el Senado. Voy a partir por
hacer mención a una discrepancia que existe entre algunos que piensan que el royalty minero es un impuesto y que piensan o que establecen que sería como gravar más, digamos, con impuestos a la industria, y de lo que yo pienso que es el royalty. El royalty es el pago por un derecho. En el fondo, tú tienes un derecho, tú eres Chile y tienes el cobre. Yo, concesionario, te pago por el derecho de explotarlo. Claro. Que viene a ser más o menos lo mismo que hacen los medieros en la agricultura. ¿Ya? No sé si ustedes conocen, nosotros somos un país minero, pero administrado por agricultores, y la mayoría de nosotros sabe a qué se refiere el tema de la mediería. Y en ese contexto lo que se establece en el proyecto es un 3%, más un porcentaje que sería variable de acuerdo al precio del cobre. Los impuestos se pagan en relación a tus utilidades. Sí. Claro. Entonces, el royalty es como el arriendo que tú pagas cuando adquieres el derecho a utilizar una propiedad, a utilizar una casa, pero que no tiene que ver con las utilidades. Entonces, cuando hablemos de impuestos, hablemos de las utilidades; cuando hablemos de royalty, hablemos del pago por este derecho. Por usar un recurso que no es renovable. Por usar un recurso que no es renovable. ¿Ya? Dicho eso, hoy día hay un proyecto en el cual a mí me tocó incidir bastante porque hice una observación, o sea, una indicación al proyecto que después llegó al Senado. Y ese es un proyecto que ha sido bastante discutido. Entonces podemos decir, es bueno, es malo. La industria es bastante crítica al proyecto de royalty que hay allí. Se suavizó bastante y se bajaron bastante las cosas que habrían que pagar en el Senado, pero esa es una alternativa. Pero para ser preciso, entonces el gobierno está por la idea de que además de impuesto específico que existe hoy día, haya un royalty también. Sí, un derecho. Ajá. Y eso es un royalty que grava la producción, no las utilidades. El derecho, sí. Ajá. El derecho de uso. El derecho de uso. Ajá. Y dicho eso, también está la posibilidad, porque lo sabemos, viene una reforma tributaria en la cual es posible también que dentro de la reforma tributaria se incluya algunos artículos que tengan que ver con esto. Entonces uno podría tomar dos caminos. Uno, hacer esta modificación o este cobro del royalty a través de la reforma tributaria, o podría seguir adelante este proyecto que está en el Parlamento. Este es un tema que tenemos que conversar. Tenemos una sesión pendiente de los ministerios económicos, del cual formo parte, con el ministro de Hacienda, que ya hizo anuncio respecto de que va a comenzar la discusión de la reforma tributaria. Allí vamos a ser activa parte. Pero también entendemos que con legítima derecho, digamos, los parlamentarios que dieron origen a ese proyecto y que lo han llevado hasta su segundo trámite tienen aspiraciones de que este se concrete. Entonces vamos a tener que lidiar con las dos alternativas. O lo hacemos a través de algunos artículos acá, o nos quedamos con el proyecto, porque también ustedes comprenderán y lo saben, como periodistas buenos que son, que nos interesa llevarnos bien con el Parlamento. Este es un Parlamento que no es mayoritariamente de gobierno, y por lo tanto ahí viene toda una negociación, una visión que es político-técnica. Ministra, y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes que se dibuja, ¿cierto?, esta delicada línea de equilibrio entre aumentar la recaudación por una parte, pero también el desincentivo eventual que hay a la inversión? ¿Cómo cree que se trabaja ahí? Mira, yo creo que el factor más importante para la inversión tiene que ver con las certezas. Claro. Y ahí podemos hablar de algunos temas de trabajo interministerial. Y una de mis misiones es darle certeza a la inversión. Yo creo que cuando tú mostraste varios países ahí, yo creo que las empresas que tienen inversión acá y que tienen inversión en el extranjero, y lo creo porque con algunos de ellos he conversado en forma informal, ellos saben que en cualquier momento en esos países pueden aumentar los impuestos.
de una manera racional. Nadie está pensando que de repente el tema de la expropiación, porque a través de las discusiones que de repente uno observa en la prensa aparecen esos temas, no está dentro de del programa de gobierno del presidente Boric, pero sí el tema de los impuestos. Ministra, pero... Y eso es tener una certeza. Sí. Y por otro lado, los temas medioambientales. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo avanzamos? Con bastante... Con la certeza. Con las certezas, con aumentos racionales de los impuestos y con... conversación, con mucho diálogo. Ministra, ¿y cuál va a ser entonces el rol político que va a tener el Ministerio de Minería? Porque usted hablaba también del rol que va a tener Hacienda, si es que esto llega a combinarse con la reforma tributaria. ¿Cuál espera usted que sea el rol de su cartera y el suyo en particular? Catalizar esto. Y la conversación con las empresas mineras y con los gremios de minería. Tengo que reunirme con ellos, ha sido complejo. Tú tienes... todos los mundos tienen sus propias complejidades y esta semana llevamos 3 días, hoy día es nuestro tercer día. No quisimos antes entrevistarnos con mucha gente por el tema del lobby, porque hay que empezar a registrarlo, no queríamos dar malas señales y por lo tanto postergamos una serie de reuniones para esta semana y las que siguen. Hay una infinidad de reuniones y son, obviamente, para conversar de estas cosas con los interesados. Bueno, ministra, a propósito de la certeza que usted mencionaba, un factor clave para la industria minera por el largo plazo, por las inversiones que están involucradas, etcétera. En el contexto de la discusión constituyente se han agregado factores que más bien llevan a una incertidumbre más que a la certeza, en particular con lo que significa la posibilidad de una eventual expropiación. Pero además se plantea la discusión sobre el rol del Estado en todo esto, ¿no? Y vemos que hay potencias mineras como Canadá o Perú donde la presencia estatal no existe, son mineras privadas fundamentalmente, a diferencia de Chile donde hay un rol mixto. Tenemos a Codelco que es un actor fundamental. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre ese debate en particular que se está dando ahí en la constituyente? Nosotros como gobierno estuvimos todos quienes estamos en el gobierno a propósito de que existiera esta convención constituyente. Yo hice campaña para que fueran 100% personas elegidas por la ciudadanía y que no fuera mitad Congreso y mitad ciudadanía. Así es que, dicho eso, respetamos mucho la autonomía que tienen y entendemos también como gobierno hoy día tenemos que respetar la Constitución que hoy día nos rige. Y luego tendremos que respetar la Constitución que se apruebe. Pero el proceso todavía no está terminado, no está acabado, están en plena discusión, todavía no ha llegado al Pleno. ¿Y cuál sería la posición del gobierno sobre ese punto, ministra, en ese debate? Es que nosotros no podemos... tiene implicancias enormes para el gobierno si es que se llegara a aprobar una idea como esa. Es que no está dentro del programa del presidente Boric. ¿Pero y si la Constitución lo estableciera? Si la Constitución lo estableciera, habría que estudiarlo en qué casos sí, en qué casos no, y también evaluar económicamente cuál es el precio justo a pagar en el caso de... Pero recuerda tú que si esto se entregara en julio, que es la fecha que está prevista, hasta ahora no hay plazo y está corriendo, si se entregara en julio, primero tiene que ir al plebiscito, tiene que ser aprobado y luego de eso tiene que ser transformado en ley. Y entonces hay un tiempo que es importante y yo te estoy hablando de cómo venimos a instalarnos y qué es lo que va a... Porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a la nueva Constitución para hacer las cosas que hay que hacer. Bien. Ministra, y ya hablando un poco del tiempo y cerrando esta conversación, proyectémonos en el tiempo, hagamos un ejercicio de ficción. Hemos hablado mucho, ¿cierto?, de la realidad, de los datos duros que manejamos hoy día, de las certezas, pero si usted se imaginara, como, digamos, representante del gobierno, si usted se imagina la minería del futuro, para los próximos 50 años, ¿cómo debería ser la minería del futuro en Chile? 50 años más. Mira, voy a hablar de cosas bien prácticas porque a la gente no le gustan cosas muy esotéricas y que tienen que ver con temas que deberíamos estar viendo ya. Claro. Y que tiene que ver con las certezas también de las que yo hablaba recién. A mí me duele mucho que las empresas hoy día pueden explorar en cualquier parte. La mayoría de los terrenos en Chile y en mi región están cedidos en concesión para exploración, pero solamente se explota un 2% de esos terrenos. Y
y una vez que ya están diseñados y encontraron algo, tienen el proyecto ya diseñado, gastaron plata, contrataron gente, tienen el proyecto listo. Cuando se les viene a consultar y se les viene a consultar a la gente recién. Claro. Y por lo tanto, proyectos en los que ha habido mucha inversión terminan muy conflictuados y con dificultades. Y para un ejemplo, Dominga. Entonces, hoy día existe una descentralización que no solo significa que los gobernadores son electos, sino también significa que ellos tienen una responsabilidad sobre un nuevo instrumento de planificación, que es el Plan de Gestión Integrada del Territorio. Ellos tienen que elaborar este instrumento. ¿Cómo me lo imagino? Dicho así en palabras bien sencillas para que la gente me entienda. O sea, y me imagino Antofagasta. Aquí en este bofedal usted no mire, no me venga a explorar. Y por lo tanto aquí no hay concesiones de exploración. Acá en este lado no hay nada que me interese conservar y por lo tanto aquí venga a explorar, a explotar, diseñe los proyectos que quiera. Eso también le da una certeza al inversor. Planificación territorial, en el fondo. Planificación territorial, porque estábamos tratando un proyecto de reforma de las leyes medioambientales que incluía el que la consulta ciudadana era previa. Y a mí me parecía que era espectacular. De hecho, yo tenía un proyecto de ley que se refería solo a ese artículo. Pero finalmente ese proyecto se entrampó, el de la reforma a la ley de bases, y está en nada. Pero yo creo que con ese tipo de certezas tú también ayudas. Y tiene que ver con otro ministerio. Y planificación, por lo tanto. Y que no tiene que ver con mi ministerio, sino que con el Ministerio de Medio Ambiente. Certeza para la comunidad y también para las empresas, por cierto. Ministra Hernando, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Esperamos tenerla más adelante también cuando hayan otras novedades. Gracias por acompañarnos. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes. Bien, así estamos cerrando esta edición de Minería 360, edición especial, por supuesto, para conversar con la ministra Hernando en esta ocasión. Quédense con nosotros, síganos en CNN Chile, en Minería 360. Hasta la próxima. Chao. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.